Ahí estamos viendo igual. El, Igual. ahora sí, no, ya ahora sí. Ahora sí. Listo. Ok, Aquí. ok, un momento entonces. Bueno, buenos días, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar un poco sobre las metodologías de mejora continua, pero primero hablemos sobre mejora continua. Bueno, estamos en un proceso, ¿verdad?, de cambio, de desarrollo, con posibilidades de mejora por todo lado, donde ya no es cierto que aquello que está funcionando bien es mejor no tocarlo. No, ahora la mejora continua es necesaria y es aplicable a empresas, a sus empleados y a todas las actividades. Bueno, con la mejora continua se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. Se consiguen mejoras en corto plazo y los resultados son visibles. Se reduce el porcentaje de productos defectuosos. Se incrementa la productividad y se dirige a la organización hacia la competitividad y se contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. Bueno, dentro de las metodologías están Lean, Six Sigma y Theory of Constraints. Lean, como número uno, es una metodología orientada a la eliminación o reducción de los desperdicios, como la sobreproducción, la espera, el tiempo de espera, el transporte, etc. Todo esto en los procesos productivos y mediante técnicas que agreguen valor y optimicen los recursos. Lean es una filosofía que se apoya en una serie de técnicas cuya finalidad es la mejora de la productividad y es soportada por un conjunto de herramientas que ayudarán a eliminar todas las operaciones que no agreguen valor al producto, al servicio o a los procesos, aumentará el valor de cada actividad realizada, eliminando lo que no se requiere, se reducirán los desperdicios y mejorará las operaciones, basándose siempre en el respeto hacia el trabajador, y así se obtendrán mejoras tangibles, medibles y significativas más que todo para la competitividad. Como metodología número 2, Six Sigma. Esta es una metodología cuyo objetivo es aumentar la capacidad de los procesos de tal forma que estos generen los mínimos defectos por millón de unidades producidas. Esta está compuesta por 5 fases, se les conoce como DMA y C, por sus siglas en inglés, como pueden observar. Aquí les voy a explicar un poco cada fase. Bueno, en la fase de definición se identifican los procesos, los proyectos, perdón, que deben ser evaluados para así asignar una prioridad. En la de medición se caracteriza el proceso identificando los requisitos clave de los clientes, características clave del producto y los parámetros que afectan el funcionamiento de dicho proceso. En la fase de análisis se desarrollan hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto mediante el uso de herramientas de estadística. En la fase de mejora se determina la relación causa-efecto para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Y por último, en la fase de control se diseñan y se documentan los controles necesarios para asegurar que el sistema implantado se mantenga con el tiempo. Bueno, sobre esta fase, metodología Six Sigma, a través de ella podremos conseguir un uso optimizado de los recursos, reducción de costes, etcétera. Todo esto mediante un amplio análisis de todos los procesos. Todo para así facilitar una medición y una definición más clara de la visión de la empresa y también aumentar la competitividad. Ahora, por último, la Theory of Constraints, la teoría de las restricciones o teoría de las limitaciones. Esta es todo un proceso de mejora continua basado en un pensamiento sistémico que ayuda a las empresas a aumentar e incrementar sus utilidades con un enfoque simple y práctico, identificando las restricciones para lograr sus objetivos y permitiendo efectuar los cambios necesarios para eliminarlos. Para desarrollar esta mejora continua, la teoría de las restricciones, la teoría de las limitaciones, se basa en el siguiente ciclo. Este ciclo está compuesto por 5 pasos. Como paso 1, se identifican las restricciones del sistema. Como paso 2, se decide cómo se explota esta restricción. Como paso 3, se debe subordinar todas las actividades del sistema. Como punto 4, se eleva la restricción del sistema y como último punto, se implementa y se vuelve a analizar el sistema. Bueno, en el mercado actual, todas las empresas buscan implementar un proceso de mejora continua, exitoso y perdurable, ya que si no se ajustan a las tendencias actuales, no pueden incrementar la eficiencia ni la productividad y no logran generar ventajas competitivas, ni mucho menos su desarrollo o su crecimiento. Y bueno, todo este proceso y todo esto es posible gracias a la mejora continua y gracias a las anteriores metodologías.
Muchas gracias y aquí están las referencias. Gracias, Sofía. Ojo que este tipo de metodologías, lo interesante es que cuando nacieron para manufactura, para producción, fábricas, donde tenemos productos tangibles, productos físicos. Entonces, por ahí de la primera década de los 2000 es donde empieza a hablarse más del uso de este tipo de metodologías en servicios, donde es, como les decía la otra vez, es un poquito más difícil establecer qué es lo que vamos a medir, cuáles son los indicadores, que haya subjetividad en esos indicadores y demás. Sin embargo, ya son de uso mucho más común, bueno, 15, 20 años después, ¿verdad? Y nos permiten, tal como ella lo decía, ir identificando todas las posibilidades de mejora. Por eso es que mencionábamos en la sesión anterior, bueno, puedo hacer esas mejoras paulatinas, plausibles, que son pequeñitas, que requieren usualmente de poca inversión en tiempo y en recursos y que me van generando valor, ¿verdad? Y cada vez mejor valor conforme se van desarrollando todas. O puedo escoger como empresa, decir, ok, borrón y cuenta nueva, se elimina lo que hay y voy a hacer un rediseño de proceso. Estas metodologías van más enfocadas en esa mejora continua, como su nombre le dice, más que decir partimos de cero. Pero pues, son válidas, cualquiera de ellas son muy buenas. Siempre es necesario cuando se va a implementar que tengamos alguna persona capacitada. Por ejemplo, en Six Sigma, que lo tengo más a mano, digamos, uno puede hacer diferentes certificaciones de Green Belt, de Black Belt y demás, y dependiendo de eso tenemos mayor o menor conocimiento. Hay unos que son conocimiento a nivel de usuario, ¿verdad? A nivel de alguien que va a trabajar con un proceso que está diseñado bajo ese tipo de mejora, o Black Belt ya son las personas que son capaces de diseñar mejoras e implementarlas a partir de estas metodologías. Entonces, siempre es bueno contar con alguien, algún experto que nos pueda ayudar, por lo menos en los primeros pasos en esas metodologías, cuando los vamos a implementar en la empresa, alguien que nos ayude a guiarnos. Y ya cuando tenemos algún conocimiento empresarial, pues entonces se podrían generar algún tipo de iniciativas, digamos que meramente internas. Ahora vamos con Jesslyn, que ella nos va a exponer sobre el método Kaizen. Jesslyn, ¿estás ahí? No está. No. Ok, bueno, Kaizen es otro tipo de metodología, también está enfocada en la mejora continua. Eh, Parecido, tiene sus fases, sus formas de hacer el análisis, se basa en una filosofía japonesa, donde precisamente vamos hablando de que las mejoras tienen que desarrollarse paulatinamente, de poquito a poco. Procura un buen nivel de involucramiento de todas las partes de la empresa, de todos los trabajadores, donde se les den bastantes responsabilidades para identificar las mejoras y poder trabajar. Eso es como básicamente, en realidad no es como un tema de nosotros, pero me pareció interesante poder verlo para efecto de las exposiciones que alguien investigara. Y si tienen más interés en eso, pueden buscarlo. Como les digo, como estos métodos hay muchos, muchos, y hay algunos que, digamos, se mezclan Lean con Six Sigma o mezclan Kaizen con otro montón de metodologías. A final de cuentas, si se va a implementar dentro de una empresa, lo que, como les digo, la recomendación es tener a alguien con conocimiento, alguien base, que es la persona que nos va a guiar sobre ese proceso, porque puede ser muy engorroso en un principio, donde hay que tener indicadores, donde hay que conocer a todos los procesos relacionados, donde hay que ver cuáles son las cosas que no están funcionando, cuáles son las cosas de la estrategia, cómo hacemos una alineación adecuada. Todo ese tipo de cosas puede ser muy, muy abrumador en un principio, y ahí es donde ocupamos esa mano externa y con experiencia que nos guíe en el proceso mientras desarrollamos nuestros propios conocimientos. Vamos entonces más bien ahora a seguir, que me urge más que lo veamos, con la parte del caso. Ya les comparto. Habíamos hablado de la pizzería Il Campidoglio, donde dijimos que íbamos a repasarlo acá en clase. Este es el casito, ¿verdad? Que tenían que haber leído. Así, rápidamente,
Vamos a ver. Tenemos por acá. Vamos a ver, Beatriz. ¿Qué te pareció hecho relevante del caso? Beatriz. No, está Beatriz. Vamos a ver. Sofía Rojas, perdón. Profe, no tuve el tiempo de leerlo. Chicos, acuérdense que todo esto es súper, súper, súper importante que lo lean y todo, porque si no, volvemos a lo mismo, es que me oigan a mí resolverlo y yo necesito que ustedes lo lean y ustedes lo analicen para que ustedes sean los que puedan ir, por un lado, acostumbrando su mente a hacer esa parte de identificar qué es relevante, qué es irrelevante, para que ustedes hagan análisis y que ustedes sean los que me hacen propuestas de solución. Oírme a mí es muy fácil. Me oyen y dicen, ok, están de acuerdo o no están de acuerdo, no importa, a final de cuentas si están o no están de acuerdo, pero el asunto es que yo necesito que ustedes me generen ese tipo de análisis. Entonces sí es completamente indispensable que puedan, que tomen el tiempo para leerlo, en realidad no son casos tan largos, y que hagan un análisis de todo esto, como les digo, que vean qué les parece más relevante, por hacia dónde se enfoca la mejora y demás, porque si no, pues entonces el valor de todo esto se pierde. Y eso es algo que es pura responsabilidad de ustedes. Leerlo, hacer el análisis y demás. Ustedes son los que o aprenden o no aprenden. Y por ahí, en eso también no deberían valerse de que tal vez el grupo de compañeros con quien van a hacer el examen, tal vez ellos sí lo están haciendo y entonces ellos están aprendiendo. Porque las consecuencias pueden ser malas si ninguno de todos lo hace porque todos piensan que alguno de los compañeros lo va a realizar. Beatriz, si quieres puedes escribirme algo de lo que viste que era relevante. Tiffany, déjame ver, Tiffany, ¿cuál era tu tema? Ah, sí, pero ese lo vamos a ver, perdón, Tiffany, ese lo vamos a ver ahora, más tardito. Aquí lo tengo. Va de nuevo aquí. Gracias. Beatriz, no sé si me puso algo, no me puso nada, porque ahí podrías ponerme los comentarios que tengas ahí. Bueno, ¿alguien lo leyó? Ingrid. Yo lo leí, Yo sí la profe. leí, profe. Vamos a ver, Ingrid, me levanto la mano, ¿sí? Estamos en hechos relevantes, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, iniciando, tal vez la parte de que la pizzería, ¿verdad? Comenzó como un local pequeño y ahora tiene una demanda mucho más grande. No solo, ahora que no solo sirve ya en el local, sino también que hace pedidos. Y no sé si eso es tan relevante, pero la parte que me pareció en esto lo más relevante es que el mismo cocinero tiene que hacer todo lo que es el trabajo administrativo y se está viendo agobiada por esa gestión. Después que la información que ellos mantienen de los clientes les gustaría tenerlo tal vez más digitalizado o más a mano para no tener que estar pidiendo siempre los mismos datos, y el mismo proceso que llevan ahora les impide tenerlo así porque lo llevan muy desordenado. Por aquí dice que lo llevan en hojas y que se desordena. Entonces por ahí eso es como un hecho relevante para mí. ¿Alguien más? Profe, también que no tienen como ningún proceso, no sé si se puede decir redactado, pero que sí, digamos, él dijo como que ni los repartidores, ni los camareros, ni nada, tenían como un proceso a seguir, era solamente como órdenes verbales. Exacto.
Aquí por ahí ya estamos viendo, hay un crecimiento desordenado que sí es muy importante, porque entonces acá, acuérdense que habíamos hablado, los procesos, cada uno tiene que tener su dueño. Obviamente, a final de cuentas, el director, el presidente de la empresa o quien sea, ¿verdad? O el dueño de la empresa, digamos que hasta cierta forma es responsable de todo, ¿verdad? Pero cada dueño tiene que tener su proceso para que tenga mucho control de qué es lo que el proceso debería hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? De cuáles son los indicadores a partir de los cuales podemos definir si el rendimiento es adecuado o no. Y pues entonces estar midiendo con los resultados de las operaciones los valores de esos indicadores para ver si estamos cumpliendo con la meta, si estamos por arriba o si estamos por abajo. Y si estamos por abajo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar ese rendimiento? Definitivamente el hecho de que Vittorio haga todo, lo tiene abrumado. No va a dar abasto, porque ¿cuál es el empeño de él? Él lo que quiere es crear nuevas recetas. Esa es la ilusión de él. Ser el cocinero y crear la receta y que se venda y que la gente esté contenta. Eso es lo que él quiere. Pero creció pequeñito. Cuando somos pequeñitos podemos controlar varias cosas a la vez. Pero conforme vamos creciendo, no se puede hacer. Entonces, eso nos lleva a pensar que por ahí el modelo del negocio que él tenía, de que se puede manejar con una sola persona y que así se va funcionando todo bien, se le está saliendo de las manos. Ya no es capaz de controlarlo. Hay muchas cosas, muchos elementos administrativos que tiene que desarrollar que le impiden enfocarse en el objetivo que él tiene, que básicamente es la parte de las recetas. Esa es su motivación. Él es un chef. Entonces, por ahí, eso es lo que él quiere hacer. Que lo otro hay que hacerlo, sí, pero si tuviéramos procesos identificados, si tenemos responsables o dueños de los procesos, él puede dedicarse a su vocación de chef y controlar que los demás hagan lo propio para que funcione la empresa de una forma adecuada. Por el momento va funcionando, porque digamos que el nivel de calidad es muy bueno, pero si sigue creciendo, ya no, ya está empezando a evidenciarse el impacto de que él esté a cargo de todos y que no tengamos formalidad de nada. Vamos a ver, Beatriz me pone, Vittorio se dedica tanto a la administración como a la atención de negocios, sí, lo que estamos hablando. Dentro de las problemáticas, la desorganización de la cadena productiva, ajá, el cual deviene en un atraso y exceso de energía para concretar y ordenar las fases productivas. En igual sentido, hay un desorden en la información. Es necesario implementar una automatización de la compañía. Por aquí, gracias Beatriz, gracias por la participación. Por aquí entonces vean que sí, estamos de acuerdo, es necesario, dice, la implementación del sistema para cruzar la información de los clientes. Se evidencian varios elementos. Pero bueno, antes de empezar con esta parte, digamos, oportunidades de mejora, que ya por ahí las está identificando Beatriz, ¿cuál es el problema principal? Acuérdense que nos enfocamos en algún problema para poder decir cómo vamos a solucionarlo. La falta de organización, pienso yo, ¿verdad? Falta de organización. ¿De todo? ¿De qué? O la Profe, gestión, no sé, perdón. yo tranquila hablé. Tal vez la gestión de la información en este momento, no sé. Ok. Digamos, vamos con, ¿quién fue que me dijo? Perdón, que no vi quién tenía el micrófono ahí. ¿Quién me dijo de la falta de organización? Rosibel, yo creo. Rosibel, ajá, de la organización de que aquí es importante porque falta de organización, puedes decirme, sí, es que los productos están desordenados, no están De todos las acomodados. actividades. Entonces, por eso les digo, yo necesito que sean muy específicos porque no sé qué es lo que están pensando. Y puede ser que estén pensando bien, pero yo necesito saber qué es lo que están pensando. De las actividades, profe. De las actividades, ¿ok? Entonces, por ahí sí, vamos bien. Y eso nos lleva a lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Que las instrucciones son verbales, no hay nada formalizado, que Vittorio lo hace todo, tiene muy buenas ideas, pero no logra concretarlas como debería. Entonces, por ahí sí podemos hablar de que todas las actividades relacionadas con la gestión de la empresa son las que están mal organizadas.
Por ahí me decían gestión de la información. ¿Será ese el problema? Porque acuérdense que deberíamos identificar todas las causas por las que no tenemos ese problema. Entonces, si el problema es la gestión de la información, están diciendo que si desarrollamos un sistema de información en este momento para que organice toda la información, ya se resuelve todo. No, es un punto de muchos. Es un punto de muchos, exacto. Sí. Entonces, por eso habíamos hablado también, ¿verdad? ¿En qué momento automatizamos algo? Si yo ahora gestiono la información, yo puedo tener un sistema muy bueno para gestionar la información, mientras los procesos no estén bien diseñados, bien identificados y demás, solo automatizar no me va a traer ningún beneficio. Es más, con suerte me va a traer más enredos, porque van a tener el papelito y además hay que meterlo en el sistema y se les va a hacer un enredo peor. Créanme, yo he visto gente que, es más, invierte su buen dinero en sistemas que son muy buenos y muy completos, pero instalan un sistema de información que hace las cosas completamente diferente de como ellos hacen la operativa. Entonces, son esos lugares donde vos llegas, la gente las transacciones las mete en un Excel, hasta en Word, puede ser que lo metan. Ahí llevan el control, hacen sus cálculos y después tienen que sacar el tiempo para ver cómo meten eso en el nuevo sistema. Entonces, el sistema en realidad no les está facilitando el trabajo, se los está haciendo todavía más engorroso. Por eso es que evitamos decir, vamos a automatizar de una vez, si no nos hemos ordenado de cómo vamos a trabajar. Y de ahí es de donde viene la importancia de estos procesos. Que no es fácil, no es fácil. Pero como les digo, puede ser que un sistema más bien me embarriale más la cancha. Aquí me ayude si no tengo bien definido cómo debería trabajar. Entonces, por ahí podemos establecer diferentes elementos, ¿verdad? De cosas que deberíamos tratar de trabajar antes de pensar, ¿verdad? En eso de la automatización, que bueno, ya nos fuimos a la pregunta de directamente, ¿verdad? Con eso. Vamos a ver, por acá ya vimos el problema, más bien radica entonces en los procesos y entonces vamos a ver un diagrama de flujo. ¿Alguien hizo el diagrama de flujo? Aunque sea en papel, que mande una foto para verlo. No, ok. Les voy a mostrar uno, déjenme abrir por acá. Déjenme ver aquí, por acá. Se los muestro. Por aquí, esta es una propuesta del diagrama de flujo. Acuérdense que esto puede añadirse más detalle, puede resumirse más, ya depende de diversos factores. Por aquí tenemos esto, el diagrama de flujo del proceso de valor del negocio de Vittorio. En un restaurante, el proceso de valor es atender al cliente, preparar las comidas. Bueno, esos son procesos de valor para un restaurante. Entonces, por aquí sí nos enfocamos en la parte aquí del servicio a domicilio, que por ahí nos dicen que como que en este momento es el elemento más importante para los ingresos del negocio. En este caso, aquí estamos haciéndolo como tipo plano de servicio, donde tenemos a las diferentes partes interesadas, son cada una de estas filas, el cliente, la recepción, el cocinero, el cajero y el repartidor. Entonces, el cliente hace el pedido, en la recepción se toma el pedido le llega al cocinero, ¿verdad? De aquí del cocinero se va a la caja para facturar mientras el cocinero está preparando. El hecho de que haya dos cajitas así significa que son actividades, una encima de otra, ¿verdad? Son actividades que se pueden desarrollar en forma paralela. Mientras que, por ejemplo, cuando vemos esta separación así, con esta flechita acá, el pedido se tiene que hacer primero que esta. Aquí entonces tenemos al cocinero trabajando al mismo tiempo que el cajero está generando la factura. Por acá tenemos como insumo de esta actividad las recetas para preparar el pedido. Y entonces, así que se tiene listo, se empaca. Cuando se empaca, llega aquí tanto el pedido empacado como la factura. Y entonces se hace la entrega del pedido. Cuando se entrega, el cliente realiza el pago. Eso
Podría cambiar. ¿Por qué? Porque si pago con tarjeta directamente desde que hago el pedido, eventualmente se hace aquí mismo. Pero digamos que aquí el cobro se hace cuando se entrega, se realiza el pedido, el repartidor recibe el pago. Entonces, cuando llega de nuevo al local, cancela la factura, ¿verdad? Ya le dice, aquí está la firma, aquí está esto, lo otro, aquí y allá. Y en recepción se cierra el pedido para dar el cierre, desde que el cliente llamó hasta que se hace el cierre del pedido. Como les digo, hay varias formas de hacer esto. Yo podría decir, bueno, voy a hacer un diagrama de atención a clientes más general. Entonces, no es solo el servicio a domicilio. Si yo lo hago así más amplio, yo tendría que incluir, bueno, el cliente. Si es local, llega el cliente físicamente ahí y se atiende en una forma diferente que cuando hace por una llamada. Aunque hay cosas que se mantienen como el realizar el pago, recibir el pago, ¿verdad? En este caso ya no sería el repartidor, sino que sería el mesero, cancelar la factura y cerrar el pedido. En el caso de que se come en el local, igual llega la receta, ¿verdad? Hasta el cocinero y el cocinero hace la preparación, pero en vez de empacar en la caja, probablemente va a servir en una bandeja y van a llevar los platos. Entonces hay algunas cosas que cambian. Por eso es que yo puedo dividirlo, ¿verdad? En algo muy específico. Este es el servicio a domicilio y tendría un proceso diferente para la parte de cuando es servicio en el local, o puedo hacer procesos más genéricos donde yo, mediante diferentes condiciones, que recuerden que son las que se expresaban mediante el rombo, yo establezco, bueno, si es en el local se hace esto, si es en servicio a domicilio se hace esto y así sucesivamente. Por eso les digo, esta es una propuesta de un diagrama de flujo, pero esto puede cambiar entre diferentes formas. Lo importante, nuevamente, es que nosotros no cambiemos las operaciones para que se adecúen a un diagrama que ya existe, sino que hagamos el diagrama reflejando las operaciones tal como se hacen. Cuando estamos en la parte de análisis, no estoy, aunque las identifique, no estoy incluyendo mejoras en el diagrama. Yo primero levanto el diagrama de cómo se hace actualmente. Levanto la información, hago las entrevistas y recopilo evidencias de cómo se trabaja actualmente. Y después es que empiezo a establecer las mejoras y eventualmente puedo hacer un diagrama con las mejoras para hacer la comparación. Entonces decirle, mire que aquí en vez de estas 3 actividades se unieron en una sola. Esto se automatizó y se quitó y cosas así, pero ya cuando estamos hablando de las mejoras. ¿Okay? Aquí por el momento lo que hacemos es describir lo que ya tenemos. La segunda, entonces, ¿qué oportunidad? Perdón, déjenme compartir más bien. Acá tenemos esto. ¿Qué oportunidades de mejora pueden identificar? Ven, lo hacemos después de que ya analicé lo que se tiene. ¿Cuáles indicadores de desempeño podrían incorporarse para medir resultados de forma apropiada? Además, vamos directamente otra vez a ver el diagrama, más bien. Y aquí entonces veamos, ¿qué mejoras podrían incorporar de todo lo que vimos, verdad? Y esto es propiamente lo del servicio a domicilio. ¿Qué mejoras piensan que podríamos incorporar por ahí? Profe, tal vez como desde el momento en que se pide el pedido, perdón, desde ahí yo siento que el proceso ya tiene un problema porque lo hacen en una hoja de papel que se suele perder. Entonces yo empezaría a mejorar por ahí. Pero ¿cuál es la mejora específica? No Eh, es decir, deberíamos cambiar tal cosa, sino ¿con qué lo cambiaríamos? ok. Y yo lo pondría de forma digital, que tengan algún sistema en donde ingresar la orden. Ajá. Y entonces yo puedo decir, ok, podemos decir que vamos a tener un identificador de llamadas que sea digital. Cuando entra la llamada, se detecta el número, se busca en la base de datos. Si ya existe, me despliega la información del cliente de una vez en la pantalla y entonces ya no tengo que pedir la información, sino solo corroborar. Estoy hablando con tal persona, quiere que le dejemos su pedido en tal dirección. Que no, que estoy donde un amigo. Ah, bueno, entonces ahí sí anotamos la dirección donde vamos a entregar este pedido. Pero si no, ya tenemos toda esa información. Si es la primera vez que llama, pues entonces sí se ingresa esa información en un sistema y ya ahí no se me pierde.
Y ahí además, digamos que evitaría los papelitos, porque ya yo puedo decir, bueno, puedo tener una aplicación también que el repartidor, yo le mando la dirección, le mando el punto Waze, por decirlo así, por ejemplo. Entonces ya ahí no pierde el repartidor, no hay papelito que se le pierda porque la información se mantiene en la base de datos. Entonces ya por ahí hay una mejora. Muy bien. ¿Qué otra mejora podemos ver? Bueno, la mejora o los indicadores. Cualquiera de los dos que me quieran decir. A ver, un mensaje. ¿Qué se les ocurrió? Aquí por eso les digo, mucho es de pensar. Tienen que empezar a pensar, ¿qué hago yo ahí? Mejorar la publicidad que solo está en los folletos. Me pone Beatriz, bien, puedo digitalizarse, ya que una de las problemáticas es que la competencia estaba creciendo. Sí, entonces vean, ahí yo tengo la parte de publicidad. Él hace una pizza del mes. Entonces, supónganse, bueno, hoy estamos 4 de febrero. Entonces, si yo ya debería estar trabajando en cuál va a ser la pizza del mes de marzo, porque yo tengo que probarla, ¿verdad? Tengo que garantizar que voy a tener la disponibilidad de los ingredientes bajo ciertas políticas, ¿verdad? Que en este momento desconocemos para que cuando me la pidan la pueda tener. Yo debería saber más o menos, las pizzas del mes se piden tantas, más o menos. Entonces, si hoy es 4 de febrero, yo ya debería estar pensando en cuál es la receta para probarla. Para más o menos a mediados de febrero, ya definir, ¿verdad? Si es esa o si va a ser otra, hacer toda la parte de impresión de los brochures o como se llaman, los papelitos esos que van entregando y coordinar para que ya el 1 de marzo se estén entregando esos folletos en los diferentes lugares y la gente los reciba. Siempre va a haber clientes que se quedan sin eso, ¿verdad? Entonces, ya abajo, Esteban, ya te contesto. Entonces, vean que si yo digo, bueno, voy a tener en una red social, mi propia página web o algo así, voy a tener ahí actualizar la información de la pizza del mes. Entonces, eso reduce mucho esos tiempos. Yo podría pensar en que estoy en la última semana de febrero y ahí tomo la decisión de cuál va a ser y simplemente tengo a alguien que me está actualizando la página y entonces cualquiera que acceda a la página ya va a verlo. Y si yo voy a decir, uy, quiero ver cuál es la pizza del mes, el 1 de marzo, el 1 de marzo ya está ahí. Entonces, me evito un montón de costos de impresión de todo ese material, ¿verdad? Porque si es una hojita en blanco y negro, pues es mucho más barata, pero es mucho menos apetecible, por decirlo así, ¿verdad? De que si tengo algo con la foto y que esto y que el otro, ¿verdad? Si tengo que imprimir eso, acuérdense que no solo tengo que decir la receta, sino prepararla y llamar al fotógrafo para que se vea y todas esas cosas pues tienen su costo adicional. Mientras que en el sitio web, aunque siempre se requieren las fotografías y todo, lo demás se abarata montones y va a estar disponible para todos mis clientes porque ya saben que se meten en la página y listo, ahí tienen toda esa información. Entonces, esa es una mejora que nosotros podemos ofrecerle a la empresa. Me pregunta José Esteban, diferencia de indicadores y oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora es lo que yo veo del proceso que podría generar valor. Todas estas cosas que yo digo, bueno, en vez de imprimir, vamos a tenerlo en una red social y el procedimiento entonces va a cambiar, va a ser más corto y va a ser menos costoso. Esa es una oportunidad de mejora que no necesariamente estoy implementando. Porque como les he dicho, bueno, creo que se los he dicho, ya no sé si fue otro grupo, oportunidades de mejora es como hacer la lista para el niño. Yo pongo todo lo que yo quiero. Claro, ya cuando tengo toda la lista de todo lo que yo quiero, ahí es donde empiezo a ver, bueno, pero es que me cuesta tanto y me cuesta tanto, entonces ya no quiero tantas cosas, ¿verdad? Ya no es necesario ir a París a comer, sino que puede ser en un restaurantico por aquí, una cafetería francesa, ¿verdad? Ya ahí cuando vemos el dinero y lo que tengo que pagar, ya ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, es que eso muy bonito, pero no puedo costearlo. Entonces, por eso les digo, oportunidades de mejora es todo lo que yo podría mejorar en ese proceso. Eso se prioriza y después se implementa.
Cuando ya está implementado, es decir, cuando el proceso está funcionando, es cuando yo tengo que medir el desempeño de lo que ya está hecho. Entonces, los indicadores son esos elementos, esas fórmulas a partir de las cuales yo voy a evaluar el desempeño del proceso que está en producción, el que se está ejecutando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, aquí en el caso de Vittorio, me parece que ahí decía que tenían que entregar la pizza en 30 minutos, desde la llamada hasta el tiempo de entrega. Entonces, yo puedo decir, ok, yo necesito medir el tiempo desde que tomo el pedido en la llamada hasta que el motorizado entrega la pizza. Necesito medirlo. Y el indicador de si estamos cumpliendo va a ser que el 95% de los pedidos se entreguen en 30 minutos o menos. Ese es mi indicador. Entonces yo tomo todos los pedidos, apunto en cuánto tiempo y con la fórmula calculo ese porcentaje. Si el indicador me da más de 95% o 95%, estoy bien. Tal vez si está entre un 90 y un 95%, entonces yo digo, bueno, hay algo mal, tengo que mejorar esas entregas. Y si es menos del 90% de los pedidos el que lo reciben en el tiempo, estoy mal. Entonces, ven, eso es un indicador. El indicador es ese valor a partir del cual yo puedo medir el rendimiento. ¿Ya ahora sí queda más claro? ¿Sí? Asumo que el silencio es positivo, ¿verdad? Entonces, Sí, por ahí, gracias. ok. Por ahí, esa es la forma en la Sí. que lo trabajamos. Entonces, ¿qué indicadores puedo yo tomar? El tiempo, como les digo, desde acá hasta que se entrega. Ese es uno que es importante para efecto del cliente. Puedo medir también, por ejemplo, desde que se toma el pedido hasta que empieza la preparación de los alimentos. Y desde que empieza la preparación hasta que el motorizado la recibe en este punto. Entonces, yo podría, gracias a esos indicadores, darme cuenta de si hay muchos que están llegando tarde, si el problema es el tiempo que pasa entre que se toma el pedido y llega y comienza la preparación, o si el tiempo en exceso es durante la preparación, o si el tiempo en exceso es durante la parte del repartidor. Es el desplazamiento. Porque dependiendo de dónde encuentre yo que me estoy atrasando, yo puedo hacer mejoras o eventualmente podría darme cuenta de que no es una meta ofrecerle a mis clientes 30 minutos, que tengo que subirlo a 35. ¿No se vería muy bien? No, no se vería muy bien, pero ¿qué es mejor? Que no se vea bien en un momento dado o que tenga un montón de pizzas que no se entregan a tiempo y que la gente esté descontenta. O eventualmente podría decir, bueno, se mantiene la política esa de los 30 minutos para lugares que estén en un radio de, no sé, 10 kilómetros de la pizzería, por decir algo. Entonces ya queda un poquito restringido, ¿verdad? Ya estoy delimitando un poquito para quienes aplica y entonces tal vez no me afecte. Entonces, vean que yo podría hacer todos esos cálculos, pero necesito haberlo medido. Si en este momento no mido nada de eso, no tengo forma de tomar una decisión adecuada. O sea, puedo tomar decisiones, pero van a ser sacadas de la manga, que es lo que quiero evitar cuando estoy gestionando procesos. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos trabajando con eso para poder establecer qué quiero medir. Y usualmente ese que quiero medir, les repito, es para medir ese rendimiento, ver si estoy cumpliendo mis metas o eventualmente para poder tomar decisiones de negocio. Los indicadores pueden cambiar en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, si soy una financiera y resulta que tengo que, por normativa de gobierno, yo tengo que presentar un informe trimestral sobre la gestión de riesgos de la empresa. Entonces, si es trimestral, significa que cada año tiene que haber 4. Entonces, yo podría decir, bueno, un indicador para medir la eficiencia del proceso que genera los informes es que se presenten los 4 anuales. Pero si yo sé que por normativa tengo que hacerlo, o sea, no es si quiero, tengo que presentarlo. Entonces, no me sirve nada porque siempre tienen que ser 100. Y si no son 100, no es para control interno, es el gobierno el que me va a llamar la atención. Entonces, internamente a mí no me sirve porque es algo obligatorio. Yo tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo.
Entonces, mejor yo escojo un indicador que me ayude a mí a gestionar mi proceso y a mejorarlo internamente. ¿Ok? Entonces, ese es como el secretillo de lo que son los indicadores, que me ayude siempre a tomar decisiones para mejorar el proceso. La oportunidad de mejora no es el problema, no. Son cosas que yo voy a hacer para eliminar las causas raíz del problema, por ejemplo, o todas las causas que me generen algún tipo de problemática. Entonces, si no tengo una información adecuada, digamos, para los clientes, que no a todos les llega lo de la publicidad del mes, entonces una forma en la que yo puedo solventar eso es publicándolo en mi red social y en todo lado le digo. Entonces, ven, por ahí vamos trabajando esas partes. Después teníamos... ¿Cómo puede Victoria mejorar el servicio al cliente a través de la gestión por procesos? ¿Qué piensan de lo que hablamos de gestión por procesos? ¿Cómo podría mejorarse esa atención al cliente? Más ejemplos de indicadores en esto. Vamos a ver acá. ¿Qué digo? Más bien voy a compartirles. Si quieren ver más ejemplos de indicadores. Oh, aquí mismo creo que lo teníamos. Ah, sí, porque este es el caso resuelto. Oportunidad de mejora. Indicadores. Vean acá. Aquí tengo algunos ejemplos. Estos de los que pensamos en el momento. Duración promedio mensual desde la confirmación de un pedido a domicilio hasta la entrega. Bueno, ya se los dije. Porcentaje mensual de pizzas de servicio a domicilio entregadas a los clientes en 30 minutos o menos. Cantidad mensual de órdenes que no se pueden cumplir por falta de ingredientes en la cocina, por ejemplo. Podríamos, si nos interesa ver la parte de inventario un poco, podríamos decir, bueno, un indicador es el porcentaje o la cantidad, ahí depende de lo que queramos ver, de productos, ¿verdad? Materia prima, ingredientes que nosotros recibimos que eventualmente hay que desechar porque se vencieron antes de su uso. Entonces ahí yo podría darme cuenta que tal vez tengo productos, muchos productos, no, tal vez no es este el caso, digo, pero podría darme cuenta si hay muchos productos que tengo que botar porque se vencieron, no sé, quesos, por decirte, alguna pizzería utiliza muchísimos quesos. Y tal vez con un indicador de ese estilo, yo podría darme cuenta de que se me están venciendo muchos quesos. No sé, imagínense que haya una sola pizza que usa queso suizo, que la mayoría usan queso parmesano, queso mozzarella, digamos que esos dos. Y que solo hay una que tiene queso suizo. Y tal vez esa es una pizza que se pide muy poco. Entonces puede ser que de lo que yo le pido a mi proveedor, la mitad la estoy botando. Y yo me puedo dar cuenta si tengo un indicador que me diga cuál es el porcentaje de productos que estoy botando con respecto a los pedidos. Entonces yo digo, bueno, digamos que del 100% del queso mozzarella, de lo que se pierde es un 2%. Tal vez eso es bastante bajo. Puedo hacer un ajuste en el inventario, pero tal vez no tenga ninguna relevancia económica y por la forma en la que trabajo con el proveedor, pues entonces más bien mejor se lo doy y lo reparto entre los empleados antes de que se venza. Porque tal vez el precio que me hace es por la cantidad que estoy comprando. Pero si del queso suizo yo me doy cuenta de que estoy perdiendo un 60% de lo que estoy comprando, ahí sí tengo que decirte, no, no puedo, o sea, tengo que comprar mucho menos. Y eventualmente hasta podría, si yo veo, incluyo un indicador que me diga, bueno, de todos los productos, cuáles son las ventas. Entonces, si realmente de esa pizza con queso suizo solo vendo 2 al mes, ¿será conveniente mantenerla en el menú? Tal vez no. Entonces, vean que yo puedo empezar a sacar muchos indicadores dependiendo de a lo que me esté enfocando. Y todo eso, como les digo, van a ser números de cosas que yo necesito darme cuenta, ¿verdad? Necesito evaluar de alguna forma subjetiva para poder tomar una decisión. ¿Ok? ¿Ya queda mejor? ¿Ocupas más ejemplos? Ay, ¿qué se me ocurre? Vamos a ver. No sé, José Esteban. Ahí está. Ahí. Ok.
Y entonces decíamos, ¿cómo puede Vittorio mejorar el servicio al cliente a través de la gestión por procesos? Bueno, ahí está la respuesta. La idea es entonces, con la gestión por procesos, yo me ponga a hacer un análisis de toda mi operativa, de todas las interrelaciones que hay entre todos los procesos que existen, para lograr de la mejor forma implementar mejoras que afecten a la mayor parte de los procesos. Va a haber algunas, digamos, si hablamos propiamente de inventario, que no me afectan las demás partes, pero que me pueden dar una ganancia real, bastante grande, bastante evidente. Como les digo, si estoy gastando un montón de plata en tal vez materia prima que al final estoy desechando. Pero hay otras cosas como eventualmente planificar cómo voy a manejar la información que podría hacer que mis procesos sean más eficientes. Si yo tengo un buen manejo de la información, yo podría entonces solventar la situación de la publicidad del mes, solventar la situación de ofrecer pedidos por internet, no solo llamadas telefónicas, de mejorar la forma en la que estoy calculando los valores de los tiempos para medir los valores resultantes de los indicadores y tomar decisiones y pues mejorar el nivel de satisfacción al cliente. Pero ahí, vean que como les estoy poniendo, como les estoy mostrando aquí, ¿verdad? Tengo que identificar primero todos esos procesos a partir de cómo funciona la empresa en la realidad. Por ahí, dentro de todo lo que podríamos derivar de este caso, tenemos gestión de la cocina, diseño de recetas, inventario, gestión del personal, de ventas, servicio a domicilio de clientes, mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones de motocicletas, entre otras cosas. Vean que ya, si empezamos a hacerlo así, vean la cantidad de procesos que yo puedo identificar en un caso que es relativamente pequeño. Por eso es que para el efecto del proyecto yo les digo, escojan lo que realmente es relevante para ustedes, porque si no, se les va a hacer demasiado grande y va a ser muy difícil que encuentren una solución. Enfóquense en cuál es la decisión que tienen que tomar la chocolatería en el momento y de ahí identifiquen los procesos que se relacionan a esa decisión y cómo podrían mejorar el rendimiento de esos procesos específicamente. No de todo. Porque vean que en todo esto, vean, de un caso que es de 1,5 páginas, me parece, estoy sacando esos procesos y aquí me faltan. Y por no decir que no tengo la parte de recursos humanos propiamente de ya contratación y de pago de planilla, no lo estoy metiendo. No estoy poniendo nada con respecto a la contabilidad, que son como cosas clave. No estoy poniendo nada en cuanto a limpieza del local, por ejemplo. Entonces, vean que hay muchas cosas que todavía estoy dejando aquí por fuera. Por eso, lo primero es ver qué es funcionalmente lo que más me sirve. Para eso es que tenemos que ver cuáles son los procesos estratégicos, cuáles son los de valor y cuáles son los de apoyo. Y entonces empezar a dar prioridades a partir de eso. En una situación como esta, yo empezaría por tratar de ordenar los procesos de valor, la razón de ser de la empresa. Cuando ya eso esté bien manejado, continuaría con la parte estratégica que la va a apoyar. Pero sí empezaría por los procesos de valor. Y entonces, bueno, aquí hago el mapeo, bueno, como ahí dice, ¿verdad? Para ver todas las relaciones, poder establecer entonces de todas las oportunidades de mejora que yo incorporé a partir de esos procesos de valor. Entonces decir, ok, voy a empezar por acá. Y ahí es donde empiezo a hacer la mejora, a partir de todas esas relaciones y de qué tantos beneficios me puedan dar. Y ya la última pregunta, que como les dije, ya la habíamos hablado, ¿recomendaría en este momento automatizar? No. Ordene la casa primero. Ahora, ojo, sucede, porque sí sucede, que hay gente que me dice a mí, vea, yo sé que lo mejor es primero analizar procesos y después automatizar, pero a mí me urge tener esta información a mano. Entonces, una alternativa es decir, bueno, entonces, cualquier aplicación sencilla que más o menos le sirva para eso, empiece a usarla para que tenga la información rápidamente para los informes que tenga que generar, para la situación que tenga que solucionar ahí. Pero mantengamos la parte de que vamos a trabajar los procesos y cuando estén bien definidos, vamos a
revalorar si esa aplicación sigue funcionando o si se va a adquirir otra. Entonces, cuando hay alguien que le urge tener algo así, una aplicacioncita Excel, es más que suficiente a veces. Mientras logramos poner todo en orden y ya hacer todo el diseño, en este caso o en otros casos tal vez no tan formales como todo en arquitectura empresarial, pero por lo menos algo que sea muy tropicalizado, muy personalizado para las necesidades de la empresa. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos más bien ahora con la parte de relacionar los procesos con los sistemas de información. Que como les digo, por ahí es por donde yo tengo que aprender a hacer la relación. No basta únicamente con que yo identifique los procesos de la empresa, sino que como les estaba diciendo ahora, así que los tengo identificados, yo tengo que saber qué de todo eso se puede automatizar. Y tengo que ver cuál es mi capacidad para invertir en eso, para escoger qué es lo más valioso que voy a automatizar. Va a haber cosas que yo tenga que decir, sí, a mí me encantaría tenerlo automatizado, pero no me dio la plata. Entonces tengo que saber cuáles son las prioridades para poder tomar ese tipo de decisiones. Y de ahí es de donde viene este tema de la relación con los sistemas de información. Procesos mejorados, un poquito lo que es el estudio de factibilidad y un poquito de lo que es la implementación del cambio. Solo déjenme ir a revisar bien de lo caso de negocio. Que Tiffany empieza con el caso de negocio y yo le aviso cuánto. Entonces, el proceso, ya cuando yo hice toda la parte anterior, identifiqué el proceso, lo mapeé, vi las entradas, las salidas, las actividades, ya tienen un dueño de proceso, ya yo vi todas las oportunidades de mejora, se aprobaron, se identificaron los indicadores clave y demás, y ya todo eso tiene el visto bueno de la jefatura, gerencia o del órgano que le corresponda. Entonces ya podemos hablar de que el proceso formalmente ya fue aprobado por la empresa. Ese es el momento en el que yo ya podría decir qué voy a automatizar de todo eso. Ya tengo todo esto muy claro. Vean que el propósito se mantiene. Y acuérdense que dependiendo del propósito del proceso, yo establezco diferentes indicadores que me van a decir si estoy cumpliendo con ese propósito y si lo estoy cumpliendo con un nivel de desempeño adecuado. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo digo, de todas las actividades que yo desarrollo en ese proceso, ¿cuáles pueden ser parte de un sistema de información? Entonces, por ahí tengo dos elementos clave. La información que estoy manejando en ese proceso, que acuérdense que yo les había mencionado en un momento que la empresa es dueña de toda la información que se maneja. Entonces, es la empresa quien debe decirme, bueno, esta información es crítica, esta información es, digamos que hay que recopilarla por algo de normativa o algo así, pero en realidad no me agrega valor. O sea, lo tengo que seguir recopilando por cumplimiento nada más. Tengo que decir, bueno, esta información es privada, es confidencial o esta información es pública. Y a partir de diferentes cosas así, pues entonces yo puedo empezar a ver cuáles son los procesos que utilizan cada una de esa información y a partir de ello establecer cómo debo proteger esa información si es necesario protegerla. Si es información pública, se los he dicho varias veces, ¿para qué voy a estar encriptando información que es pública? Pero si es algo confidencial, sí tengo que trabajarlo. Entonces, por ahí yo tendría que decir, bueno, ¿qué de esto es lo que yo podría automatizar para ver si este sistema tiene que estar protegido a partir de la clasificación de la información que maneja? Si es pública, si es privada, si es crítica, si no es crítica, todo ese tipo de cosas. Entonces el sistema va a responder siempre al proceso. El proceso ya está definido nuevamente, ya está formalizado. Entonces el sistema se adecua al proceso, no el proceso al sistema. Yo tengo que verificar, ¿verdad? Ya con el nuevo proceso rediseñado, con las mejoras incorporadas y demás, cuáles son todas las partecitas que puedo meter
sin que se pierda la integridad de la información y sin que se pierda esas características de privacidad. Tengo que identificar también, en el proceso tengo las entradas del proceso y las salidas del proceso. Como solo algunas partes puedo automatizar, bueno, en algunos casos se puede automatizar todo, pero en otros solo algunas partes, entonces yo tengo que identificar las entradas propias del sistema que van a ser información y cuáles son las salidas del sistema que también van a ser información. Y dentro de las entradas del sistema yo tengo que establecer de dónde vienen los datos que voy a tomar como entradas para ver el formato. Piensen ustedes así, de lo que estamos haciendo en Visual Basic, por ejemplo, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos trabajado? Yo tengo datos en una celda en Excel o en varias celdas en Excel y lo que hago es acceder a esos datos. Voy y los leo. Están hasta en el mismo archivo, pero cuando estamos hablando de sistemas y después en administración de proyectos van a ver que nosotros también vamos a trabajar con otros tipos de archivos, puede ser que los datos vengan con otro formato diferente. Es una base de datos, entonces tiene un formato diferente. Es un archivo de texto, viene con un formato diferente. Es un PDF, es un formato diferente. Es una imagen, es un audio. Entonces, todas esas cosas yo tengo que definir muy bien porque necesito reconocer el formato y la estructura de los datos tal y como vienen para poder procesarlos adecuadamente. Como yo les decía antes, la computadora no se da cuenta de lo que ustedes querían decir. Entonces, si yo digo el archivo o los datos de entrada vienen en un formato de Excel, digo en un archivo Excel donde está 3 hojas diferentes. En la primera hoja están los valores generales, en la segunda hoja está el detalle de transacciones y en la tercera está el resumen. Entonces, yo voy a diseñar un sistema que lo lea así como se lo estoy diciendo. Si a mí me cambian de orden las hojas, puede ser que ya no lo entienda. Si a mí me dicen en la columna A va a estar el código del cliente y después me mandan un archivo donde en la columna A está el zip code o el código postal de la empresa, ya voy a tener problemas. Por eso yo tengo que identificar muy bien qué es lo que me están dando para poder procesar la información. Y obviamente valores válidos. Si yo le digo las fechas, por ejemplo, bueno, yo tengo que verificar que lo que me están dando es una fecha y que es una fecha válida. ¿Ok? Si yo digo, bueno, es que es una oferta y la oferta solo funcionaba durante el mes de febrero, entonces yo tengo que validar que la fecha pertenezca al mes de febrero para que se pueda aprovechar la promoción. Entonces yo necesito toda esa información. La forma en la que se va a ingresar la información. No es lo mismo que yo diga voy a leer un archivo y automáticamente se va a procesar con un clic o yo tengo que digitar orden por orden todos los valores en un formulario, por decirlo así. Que eso es mucho más manual. Tengo que ir haciéndolo uno por uno. Entonces también tengo que saber si eso está incluido en el sistema o no. ¿Y quiénes son los usuarios autorizados para el ingreso de los datos? Porque acuérdense que entonces, cuando yo desarrollo un sistema de información, no es simplemente que yo decidí en el departamento tal, ay, voy a comprarlo y lo voy a instalar en la computadora y listo. No, no. Todo eso tiene un impacto en toda la infraestructura tecnológica, en el servidor, en el flujo de datos, en la transmisión de datos, en la seguridad de los datos. Y entonces el dueño de la información tiene que decirme, bueno, si esa información es de tal nivel, los únicos que pueden ingresar esos datos son, no sé, los analistas tales. O solo pueden ingresar esos datos los cajeros. Las demás personas pueden consultarlos, pero no pueden alterarlos. Entonces, esto es parte de lo que tiene que venir como entrada del sistema para que el sistema funcione a partir de esos requerimientos del negocio. Las salidas, parecido. ¿A quiénes van los resultados? Anel, ¿me vas a preguntar? Profe, es que le iba a preguntar que si es ahí cuando entran en juego, entonces, digamos, todo eso, cuando los sistemas tienen ciertas claves o tal vez que, digamos, como que los van separando por niveles. Por ejemplo, que los de plataforma nada más pueden entrar a cierta parte del sistema, pero ya otras personas que tengan un nivel jerárquico más alto van aumentando, digamos, lo que pueden llegar a ver de la información o a entrar el tipo de información que pueden llegar a ver. Exacto, eso es lo que se trata de trabajar. A nivel de sistema, yo tengo que
Bueno, se puede hacer de dos formas. Yo como sistema puedo pedir el propio usuario y contraseña al usuario. Esa es una forma. Entonces, el sistema va a tener registrados quiénes tienen derecho de acceder y a qué tipo de información, pero cada vez que el usuario entre al sistema, tiene que poner su usuario y contraseña. Hay otra forma que se hace más a nivel de plataforma, donde más bien se establece, digamos, Alejandra Selva tiene el perfil de supervisor. Entonces, como yo tengo ese perfil, yo tengo un login y con un usuario y una contraseña únicos para todos los sistemas, y entonces yo lo que le digo al sistema es, todos los supervisores 1 pueden ver solo esto. Entonces ya no es necesario que yo meta mis datos personales en el sistema, sino que cuando yo entro a la red, ya automáticamente me dice, usted lo que puede hacer es esto y esto y esto y esto. Y solo puedo ver lo que tengo derecho de hacer. ¿Okay? Entonces esas son diferentes formas. Pero el sistema sí tiene que reconocer eso. Si yo no lo tengo ahí, cualquiera puede entrar a hacer cualquier cosa. Y eso es un peligro. Y un peligro muy grande, ¿verdad? Por un lado, de que se actualicen datos, aunque sea sin querer, pero dice, cambia la información, ya eso me puede generar problemas en las decisiones. Y más si es con mala fe, que se van a ir a corregir cosas. Por eso funciona así. Bueno, las salidas les decía, los usuarios, ¿para quiénes van? Entonces, puedo generar información a partir de todo el procesamiento y enviarla directamente, o si eventualmente es alguien que tiene que revisarla y después mandar el correo, bajar el archivo, lo que sea. ¿Cómo voy a entregar los datos también? Los voy a mandar por correo o voy a subir un PDF a un sitio de la red interna o es un Excel. Todo eso yo tengo que establecerlo también para que el sistema lo genere igual, con base en las necesidades del negocio. Si se hace, como les digo, manual automáticamente, y cómo se van a almacenar y enviar los datos. Porque si yo tengo un sistemita que me genera un archivo Excel, pues entonces el almacenamiento en Excel tiene sus problemas de seguridad, ¿verdad? Y de robustez. No se garantiza que haya una completa integridad entre todos los datos, aunque tengan datos relacionados. Mientras que si los tengo en una base de datos, pues es más difícil que surja un cambio sin que el administrador de bases de datos se dé cuenta, porque todo está relacionado. Si yo cambio un registro en un lugar, tiene que haber un cambio en otro lugar, si no me genera un error, y todo queda registrado, quién hizo qué cosas. Entonces, ese almacenamiento también es importante definirlo. Igual va a depender de muchas cosas. No es lo mismo tenerlo en un Excel, que en cualquier computadora, es una portátil, podemos manejarlo todos y tenerlo en la nube, ¿verdad? Aunque tenga problemas de integridad de datos, que pensar en que necesito mínimo alquilar un servidor de bases de datos para tener toda esa información y lo que conlleva el diseño de la base de datos, la creación, el administrador de la base de datos y todas las restricciones y demás que están asociadas al manejo de bases de datos. Pero bueno, lo importante es que se conozcan para diseñar el sistema a la medida. El flujo de trabajo van a ser entonces las actividades que yo puse en el proceso que van a ser automatizadas. Y entonces, cada una de las funciones del sistema tiene que tener ahí su algoritmo, ¿verdad? Que es lo que a final de cuentas voy a codificar. Todos los requisitos de cumplimiento, de si hay relaciones entre una actividad y otra, que se manden mensajes, que se den actualizaciones y demás. Tengo que verificar si hay interacción entre este sistema de información con otros. De manera que si tengo que actualizar la información, si eventualmente tengo que mandar algún aviso, si se tienen que generar los reportes automáticamente y que le lleguen directamente como insumo al otro sistema para cuando se haga una consulta específica, todo eso tengo que tenerlo claro para que quede incorporado. Y todos los controles, que los controles son todas esas cosas que yo hago para evitar que sucedan situaciones que me pueden generar algún problema. Entonces, controles, como les había dicho creo que la vez pasada, si se va a pagar la planilla, bueno, que se dé la firma digital o el visto bueno mediante un sistema del encargado antes de hacer las transferencias. Eso es un control que eventualmente yo podría automatizar. Todo lo que puedo automatizar obviamente va a disminuir el tiempo de respuesta, pero tiene el costo de implementarlo. Entonces ahí es donde también hay que medir, ¿verdad? ¿Qué tanto me sirve más a mí? Los indicadores clave ya están diseñados para el proceso. Estos yo no los voy a diseñar aquí. Sin embargo, cuando estoy desarrollando el sistema, yo puedo ir a ver
cuáles son los indicadores clave que ya definí para ver cuáles de ellos pueden ser automatizados. Como les digo, si yo digo de todas las órdenes, voy a registrar el tiempo entre el pedido y el momento de la entrega, el tiempo transcurrido. Si yo tengo esa información, ya automáticamente yo puedo calcular el porcentaje de entregas realizadas en menos de 30 minutos. Pero si mi sistema no me registra esos tiempos, ya yo no podría calcularlo, por lo menos no mediante el sistema. Entonces el indicador tiene que llevarlo el personal en forma manual. Por eso necesito saberlo, porque entonces yo digo, ok, entonces cuando yo desarrolle el sistema, yo voy a registrar esas horas para que se haga automáticamente. Si se puede hacer automatizado, ¿de dónde se obtendrían los datos? En este caso, de la misma transacción. Si se pueden calcular automáticamente o a partir de una acción específica, yo puedo tenerlo ahí y decir, cada vez que hay una transacción, se hace el cálculo y ahí se maneja el resultado. O puede ser que llegue Vittorio, en este caso, si seguimos hablando de la pizzería, y que él le dice, quiero ver las estadísticas, y en ese momento se hacen todos los cálculos. Esas son las formas. Y si es necesario generar avisos ante resultados específicos. Es decir, si mi meta es el 95% de las pizzas se entregan en 30 minutos o menos, si es entre 90 y 95, que me mande un correo diciendo que hay algún problema. Y si es menos de 90, me tira una alarma cuando ingreso al sistema, que no se están cumpliendo las metas. Entonces puede ser así, ¿verdad? Y entonces yo podría definir a cuáles usuarios le voy a generar esas alertas para que estén atentos a lo que está sucediendo. O eventualmente puede decir, bueno, no, es responsabilidad de Vittorio llegar ahí, no sé, todas las semanas, los domingos en la mañana, por decir algo, y revisar cómo le fue la semana pasada. Pero esas ya son cosas que hay que hablarlas. Todo tiene un costo, ¿verdad? Y también tiene un beneficio. Entonces es medir qué es lo que más me sirve. Otras consideraciones, bueno, cualquier sistema de información, la infraestructura de TI que requiero. Plataforma de hardware, plataforma de software, las telecomunicaciones, si necesito la participación de alguien, algún experto, algún consultor que me ayude con la integración para que se adapte a la infraestructura que yo tengo, o si no tengo nada, pues también cómo voy a adaptar eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo utilizarlo? Si voy a trabajar en la nube, todo ese tipo de cosas tienen que ser consideradas. Como les digo, lo peor que puede pasar es cuando, y pasa, ¿verdad? Cuando de repente a uno le cuentan que instalaron un tal sistema y llegó, porque llegó el gerente, vino de Japón y como vio que en Japón se utilizaba tal aplicación, la compró y llegó y dijo, quiero que me la instalen esta semana. Y no había campo en servidores, maneja un formato diferente de comunicación, entonces hubo que hacer un montón de cosas, un montón de inversiones no planificadas para poner a funcionar una aplicación que a final de cuentas no sirve para la empresa o no genera ningún valor. Entonces hay que pensarlo antes de ponerse a implementar el sistema. Respaldo y restauración de datos. ¿Qué tanta información podría yo perder si el sistema se cae? Como les había mencionado la otra vez también, si estoy trabajando en un sistema para la bolsa de valores, para la venta de acciones, perder un minuto de información es mucho, mucho. Entonces yo debería decir, bueno, la información se respalda cada 10 segundos tal vez. Pero si yo estoy hablando de, no sé, gestión de inventario, no sé, tal vez de una librería o algo así, puede ser que se almacene cada semana y tal vez no hay tanto problema porque no son productos perecederos, ¿verdad? Entonces, por ahí, junto con el inventario, si se pierde información, se restaura con la última copia de la base de datos de inventario, se le añaden todos los movimientos de la facturación y ya se recuperan los datos. Entonces, eso es importante porque es parte de lo que hay que manejar. Instalar un sistema de información con almacenamiento de datos sin establecer políticas de respaldo me puede llevar a problemas si la información es crítica o es confidencial. Y si es necesario llevar un registro de transacciones, ¿quién hace qué cosas? Hay sistemas que son tan delicados que ahí dicen, bueno, Alejandra Selva ingresó el jueves 4 de febrero a las 10:37 y editó el registro tal, cambió el valor 7 por 5. Entonces, si después alguien dice, ¿quién hizo este cambio? Ahí está. ¿Cuándo y quién lo hizo? Va a haber otras cosas que no tienen tanta relevancia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos
configurar esas cosas para llevar registros donde realmente los necesitamos. Estudios de factibilidad. Hacemos el estudio de factibilidad, ya vimos el proceso, ya está mejorado y ya nos dimos cuenta de que se podría automatizar porque vimos todos los elementos anteriores y realmente vale la pena la inversión. Según nosotros, de primera entrada, vale la pena la inversión. Entonces, el estudio de factibilidad es lo que yo hago para poder identificar todos los beneficios, sean financieros y no financieros, ¿verdad? Para un área o para el proceso que estamos trabajando, para lo que sea que queremos, ¿verdad? Para resolver un problema o para incorporar, puede ser una oportunidad de mejora, no necesariamente hay un problema, sino que hay una mejora que queremos incorporar. Pero el estudio de factibilidad es lo que me ayuda a eso, básicamente, es decir, estos son todos los beneficios, estos son los costos, así que a partir de eso puedo decidir si se efectúa o no se efectúa. Entonces, por aquí es donde Tiffany nos va a explicar qué es un caso de negocio. Sí, voy. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, ya lo estamos viendo. Ok. Entonces, buenos días. Mi nombre es Tiffany y les voy a hablar de caso de negocio. Uy. Ok. ¿Qué es un caso de negocio? Entonces, un caso de negocio es una herramienta que se utiliza en la etapa inicial de los proyectos. Su objetivo es el describir el por qué, cómo y quién es necesario para decir si vale o no la pena continuar con el mismo. Al iniciar un proyecto es necesario conocer los beneficios y de las propuestas, evidenciando impactos que tendría en el negocio, estimaciones y así persuadir a los tomadores de decisiones de invertir en recursos en la misma. Este de tener mucho más detalle que la propuesta del proyecto en sí y es necesario que sea revisado detenidamente antes de aceptarlo, rechazarlo, cancelarlo y demás. Es necesario recalcar que dependiendo del cambio que se proponga, el caso de negocio debe de ser investigado a mayor detalle y así se evita que se desperdicie tiempo y recursos de forma innecesaria. Entonces, el problema central al desarrollar un caso de negocio suele ser el identificar debidamente de dónde vienen los costos y los beneficios. Entonces, preparar un caso de negocio implica evaluar aspectos como problemas y oportunidades del proyecto, beneficios y riesgos, costos, incluyendo lo que es la tasación de inversión, soluciones técnicas, tiempo, impacto que tendrá en las operaciones, organización y capacidad de entregar resultados del proyecto. Estos son de importancia para el caso de negocio, puesto que expresa qué problemas existen en la actualidad y qué beneficios trae el proyecto a presentar. Toda esta información puede ayudar al ejecutivo o a los ejecutivos a cargo a decidir si el proyecto debe o no ponerse en marcha. También le da claridad y orientación al proyecto, lo que disminuye la posibilidad de no encontrar un rumbo, ya que se define lo que son aspectos como el alcance, la escala de tiempo, el costo y los beneficios durante las primeras etapas del proyecto. Entonces, en la estructura general hay 5 grandes componentes que deben de estar presentes en un caso de negocio. Con la finalidad de incluir suficiente detalle para visualizar puntos críticos en lo que es la estructura de diseño y procesos sin perderle el objetivo general. Entonces, estos son la introducción, que la introducción define el tema y justifica el por qué debe ser elaborado el caso en sí. También presenta los objetivos del proyecto mismo, ¿verdad? El alcance, métodos y supuestos, que se crean elementos que establecen los límites del alcance, así como todo lo relacionado a costos y beneficios analizados en cierto periodo de tiempo. En él se establece cuáles elementos pertenecen al caso y cuáles no. El impacto de negocio, se fijan los resultados centrales a esperar del campo, tanto financieros como no financieros, para uno o más escenarios. La sensibilidad de riesgos y contingencia, señala como los resultados dependen de supuestos de importancia y encuentra la probabilidad de que otros resultados se materialicen. Y luego están las conclusiones y recomendaciones, donde se recomiendan acciones específicas basándose en los objetivos del proyecto. Ahora, esta es una plantilla un poco más específica para crear un caso de negocio. Como ven, cada punto viene como con la pregunta que se debe contestar acerca del proyecto que va a ser presentado. Ahora, por más que pareciera que el caso de negocio es extenso, en realidad debe ser conciso y al punto. En conclusión, el propósito, en sí,
de un caso de negocio es resaltar el fundamento comercial para implementar un proyecto, dando un medio para evaluar y darle seguimiento al mismo. Gracias. Y ahí están las puntas. Gracias a vos. Efectivamente, la idea acá es que cuando tomo la decisión de desarrollarlo, ya hice un buen análisis de todo lo que yo podría esperar a favor y en contra de ese proyecto. Si hablamos de riesgos, bueno, la empresa tiene que controlar los riesgos a los cuales está expuesta. Entonces, eventualmente yo podría decidir no implementar un proyecto porque el riesgo es demasiado alto para la situación que tiene la empresa o para el apetito de riesgo que tiene la empresa en un momento dado. Entonces yo puedo decir, sí, los beneficios son muy buenos, pero es arriesgarse demasiado. No lo puedo hacer. No tengo la posibilidad de enfrentarme a una situación como ese riesgo que está ahí. Entonces, este caso de negocio me ayuda a comprender todo eso. Igual en la parte de la factibilidad técnica y todas estas cosas, vean que es lo que les estaba yo hablando. No vaya a ser que ya vienen con el software y que resulta que ahora hay que comprar un montón de equipo y cosas y adecuaciones y configuraciones y cambios y contratar expertos y demás para poder instalar un software, lo cual no tiene sentido si no es algo que va directamente alineado con la estrategia de negocio. Entonces, por ahí esa es la parte, ¿verdad? Donde el caso de negocio nos ayuda como a poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? No es solo las bellezas que los vendedores nos tratan de enseñar, ¿verdad? Que obviamente pues es su vocación ser vendedores y nos van a poner todo lo bueno, pero que nosotros entendamos todo lo que podría ser negativo para efecto de la empresa. O eventualmente llegar a decir, que sí está muy bonito, pero realmente el beneficio para nosotros no es tan grande y la inversión sí lo es. Entonces de ahí no podemos. Es tomar una decisión de si adquirir o no adquirir. Entonces, el estudio de factibilidad incluye el caso de negocio con todo ese análisis de lo que nos habló Tiffany. Implica, ¿verdad?, una cuantificación de todos los ahorros que tendríamos operativos con respecto a la forma en la que lo hacemos ahora y la adquisición del nuevo sistema de información. Porque entonces yo podría decir, bueno, tal vez la inversión es más alta de lo que yo creía, ¿verdad? Eso lo vemos en el caso de negocio, pero resulta que lo que me voy a ahorrar me ayuda a recuperar toda esa inversión en tantos meses o en tantos años, no sé, dependiendo de lo que sea. Entonces, por ahí eso es otro elemento que nos ayuda a tomar la decisión. Incluye también el plan de reembolso de la inversión. Bueno, como les digo, ¿verdad? Aquí tengo los costos y yo podría verlo, ¿verdad? Con el ROI. Y toda la identificación de beneficios intangibles. Todas las cosas que eventualmente me va a costar más ponerle una cantidad monetaria asociada. Por ejemplo, el hecho de desarrollar el proyecto tiene un costo muy alto y todo, pero a nivel, no sé, de responsabilidad social, me va a subir la imagen empresarial. O eventualmente eso es puro satisfacción del cliente. A mí en general no me va a resolver nada ni me va a generar mayores ingresos, pero la gente va a estar mucho más contenta. Entonces, eventualmente eso puede implicar más ventas, que eventualmente pueden significar ganancias monetarias mayores, pero tal vez no está directamente relacionado con el proyecto. Entonces, estos beneficios intangibles cada vez toman más relevancia. Digamos, nosotros en el punto de vista de tecnologías de la información, pues se nos hace mucho mejor que se estén considerando esos beneficios intangibles porque nosotros no generamos ingresos. No, nosotros brindamos un servicio al cliente interno, a la misma empresa, para que pueda servir mejor al cliente externo. Entonces, esto ayuda a reconocer todas esas cosas, mejoras en el desempeño y demás, mayor satisfacción de los mismos empleados a la hora de trabajar, cosas así son las que se podrían considerar. Y como les digo, eso es parte del estudio de factibilidad que incluye el caso de negocio y esto otro. ¿Qué se espera del estudio de factibilidad? El marco temporal para implementar el sistema. No es propiamente el proyecto ya en sí detallado, eso digamos que esta es la parte que nos llevaría al curso de administración de proyectos, donde yo digo, si voy a desarrollarlo, ya el caso de negocio y el estudio de factibilidad me ayudaron a tomar la decisión de que sí, y ahí es donde vamos a detallar, vamos a ocupar tantos días, tantas semanas, tantos recursos en administración de proyectos, pero aquí ya yo tengo un marco temporal, ya yo podría decir necesito 3 meses, 6 meses, 9 meses
para terminar el proyecto y tengo la disponibilidad de los recursos para hacerlo. Establece una solución que, como les dije, ya considera riesgos de la implementación para la empresa y se basa en la necesidad del negocio. Entonces ya ahí tengo una solución que, según nuestros expertos, los tomadores de decisiones, es la óptima para esa situación. Aquí ya se determinó si el sistema puede corregir la situación actual, porque eventualmente puedo darme cuenta de que la inversión es muy alta y que si no estoy atacando la causa raíz del problema, no me va a servir de nada. Entonces, al tener esa determinación es otro factor para poder decidir, no lo voy a implementar o sí lo voy a implementar. Determinar si un producto de un proveedor ofrece una solución. Cuando yo tengo el estudio de factibilidad, yo digo, sí, el sistema puede solucionarlo, en el caso de que diga que sí. Entonces, yo podría decir, ok, ¿hay algún sistema que ya exista que me sirva? En cuyo caso yo podría verlo, porque acuérdense que es más barato comprar un sistema hecho, ya que lo venden en el mercado para diferentes empresas, que hacerlo a la medida. Siempre va a ser más caro este otro. Pero entonces yo puedo ver si tengo algún proveedor que me ofrezca una solución que va a ser más rápida de instalar y que va a ser un poco más económica. Puedo determinar también con ese estudio de factibilidad otra opción. Si lo desarrollo a la medida, ¿cuál es el costo? ¿Y cuáles serían los beneficios de hacerlo a la medida con respecto a los beneficios de comprarlo de un proveedor? Y lo otro que me da el estudio de factibilidad es establecer ese nivel de alineación. Me permite verificar si los beneficios que obtengo de ese sistema están relacionados con los objetivos estratégicos u operativos de la empresa. Si no tiene relación con ninguno de esos objetivos, ¿para qué estoy desarrollando el sistema? Ahí es donde hay que hacerse el cuestionamiento de si realmente vale la pena hacer toda la inversión. Entonces, como les decía, aquí se toma la decisión entre el desarrollo o la adquisición, ¿verdad? Ya yo sé si hay alguien que me lo provee. Si no hay ningún proveedor que tenga un sistema que yo pueda comprar, que ya está hecho, de ni modo, tengo que hacerlo personalizado. Si decidí que lo voy a hacer. Pero si tengo las opciones, entonces, ¿a partir de qué cosas voy yo a decir si voy a hacer una cosa o voy a hacer la otra? Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Las fechas. Si a mí me urge, estamos hoy 4 de febrero, si de repente llega hoy una carta de la subjefe donde me dice que tengo que tener implementado esto a partir del 1 de abril, entonces yo digo, estamos en febrero, en marzo, hijo, tengo 2 meses y me pongo a ver y es un sistema muy grande, entonces ya yo no puedo hacerlo a la medida. Tengo que buscar algún proveedor que llegue, me lo instale y que ya para el 20 de marzo estén haciendo las pruebas a más tardar. Entonces la fecha se convierte en un factor importante. Si no tengo ninguna urgencia, entonces ahí sí puedo eliminar el factor para tomar la decisión. El costo del desarrollo, como les digo, hacerlo personalizado, usualmente es mucho más caro que comprarlo, pero no es solo comprarlo. A veces yo tengo que comprar paquetes ya hechos que necesito que le hagan los famosos parches para que se adapte al funcionamiento. Y además tengo que pagar algunas cuotas, a veces son mensuales, a veces son anuales, a veces son por usuario, ¿verdad? No es para toda la empresa, lo tiene disponible por un año, sino que tengo que comprar una licencia anual por cada uno de los usuarios que van a utilizar el sistema. Entonces, eso tengo que medirlo porque tal vez, dependiendo de esos costos, aunque tenga que hacer un desembolso más grande cuando lo compro diseñado a la medida, a la larga voy a tener que gastar menos que con todas estas licencias. La disponibilidad de los recursos que yo tengo, toda mi infraestructura tecnológica actual, si tengo el hardware y el software que me soporte ese sistema o si la adquisición de ese sistema me va a obligar a comprar nuevas plataformas, a cambiar la parte de las comunicaciones y demás. Entonces, eso lo tengo que considerar porque debería ser parte del costo del sistema, todo lo que tenga que adquirir o cambiar de mi infraestructura. La parte, como les digo, bueno, de licenciamiento, ¿verdad? Tenerlo muy claro, cuántas personas, si mi empresa tiene 300 personas y a mí me dice, me cobran $15 por persona y son 5 personas, yo digo, está bien, son $75 al año. Pero si de esas 300 personas resulta que me están cobrando $15 por mes o al año y son las 300 personas las que tienen que tener acceso, ya cambian los números.
Entonces, analizar muy bien, analizar si el licenciamiento es por el producto o si el licenciamiento es por la versión. Porque vean que a veces a uno le dicen, ah, sí, aquí lo tiene de por vida, solo paga tanto y de por vida, pero es para esa versión. Cuando hay una actualización de la versión, hay que pagar. Y hay que pagar un monto significativo por la actualización. Entonces, es analizar esa letra pequeña antes de tomar la decisión. Y la parte de si ese sistema, como hicimos el análisis antes, de qué relación tenía con otros sistemas de información de la empresa. Bueno, entonces, esto que yo estoy, si es un paquete de software que ya existe, que estoy adquiriendo, ¿puedo enlazarlo con ese sistema o no? Porque si es algo que necesito, es un requerimiento y no se puede hacer, pues entonces el proveedor tendría que darme alternativas de solución o eventualmente yo tendría que buscar otro proveedor o tomar la decisión de hacerlo a la medida. Déjenme ver qué hora es. Ahora entonces vamos con el artículo. Nicole, quien nos va a exponer sobre la computación de usuario final. Profe, ahí se ve. Veo el PowerPoint para diseñar las diapositivas. Ya, ahora sí está en modo presentación. Ahora sí, ok. Sí. Bueno, buenos días. Les voy a exponer sobre la computación de usuario final. La computación de usuario final es básicamente uso de tecnología por parte de... Uso de tecnología de información por parte del personal que se encuentra fuera del departamento de sistemas de información. Esto es para agilizar las funciones y tareas de estos mismos, también para que sean capaces de desarrollar aplicaciones de software que apoyen estas mismas tareas. La tecnología de información, en este caso, puede ser utilizada por los desarrolladores y también por compañeros de trabajo, como ya dijimos, que estén fuera del departamento de sistemas. Por ejemplo, esta tecnología puede ser utilizada para elaborar aplicaciones que pueden ir hasta de modelos de negocios hasta complejos sistemas de información. Representa diferentes beneficios en diferentes áreas, ya que, como dijimos, se pueden desarrollar aplicaciones que faciliten todas estas funciones. Por ejemplo, en la contabilidad se podría generar una aplicación para facilitar la elaboración de planeaciones, de presupuestos, informes y cálculos. También esto simplificaría mucho búsqueda de archivos en grandes bases de datos. También en las comunicaciones, las comunicaciones la comunicación personal se ve reemplazada por servicios por medio de una red, la cual facilita envío y recepción de mensajes y llamadas. También facilita muchísimo la toma de decisiones por medio del análisis de ventas, patrones de compra, detector de tendencias en costos, por ejemplo. El riesgo asociado que podemos encontrar es una falta de entendimiento entre los usuarios y el equipo de desarrollo, ya que si existe esta falta de entendimiento, básicamente el usuario final no podría cumplir el objetivo que está buscando, facilitar sus funciones, básicamente porque no entiende el lenguaje del desarrollador y por ende sus funciones no se verían en ningún sentido facilitadas y se perdería el objetivo, por decirlo así. Estas serían las referencias. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Entonces, esto de la computación de usuario final básicamente es lo que ustedes están aprendiendo a desarrollar con Visual Basic. Esto es que ustedes tienen que procesar alguna información de alguna forma. En una empresa, digamos, si tenemos el departamento de TI y digamos que está haciendo mantenimiento de aplicaciones y todo. Usualmente, ¿qué sucede? Ustedes reciben el archivo, ¿verdad? Tienen un archivo de texto o una base de datos o Excel o de lo que sea. Y si ustedes necesitan hacer un procesamiento, digamos algo como lo que hicimos en la práctica, la última práctica o lo que sea, ustedes tienen que levantar un requerimiento donde ustedes le dicen al departamento de TI
mire, yo necesito una aplicación que me haga esto y esto y esto. Eso tiene que tener como el visto bueno de la jefatura para que se suba en el sistema, la gente de TI lo recibe, ve cuál es la prioridad de ese requerimiento y lo pone en una cola de solicitudes. Entonces, tal vez a uno con suerte le dicen, sí, claro, con mucho gusto, en una semana lo atiende el analista. Y entonces en esa semana el analista, que está con un montón de solicitudes, ya saca una reunión para ya hacer la entrevista, comparar lo que escribieron con la necesidad real, ver la información y demás, suponiendo que en un buen escenario no tenga ningún otro requerimiento por atender con una mayor prioridad, con mayor nivel de urgencia, tal vez les dice en una semana se lo tengo listo. Entonces, desde que ustedes hicieron la solicitud hasta que lo tienen hecho, tal vez pasaron 2 semanas. Lo cual, por un lado, recarga la labor de TI, ¿verdad? Por otro lado, no les da esa inmediatez que ustedes pueden necesitar. Y ahí es donde empieza a surgir la necesidad de la computación de usuario final, que es que el mismo usuario, ustedes tienen el archivito ese de texto, y entonces ustedes dicen, yo puedo leer este archivo de texto desde Excel, me hago una macro y en cuestión de, pónganle 4 horas, ya lo tengo listo. Entonces, por ahí es por donde surge todo esto y vean que está tan de moda que ya es un término conocido y ya hay documentación y formas hasta de medir que existan esas cosas, esos tipos de elementos, pequeñas aplicaciones, las macros, y que puedan trabajarse. Y ya es tanto que se han identificado algunos riesgos y cosas que deberían controlarse en una empresa. Dentro de las políticas de tecnología, ¿qué cosas deberíamos incluir para que la computación de usuario final no afecte negativamente el manejo de la información? ¿Ok? Entonces aquí es donde ustedes entrarían a formar parte de eso y esto es para que en parte vean que sí es importante y sí es común que sea el usuario final el que desarrolle algunas aplicaciones de software. Obviamente no se les está pidiendo sistemas de información súper complejos ni demás, que aún así hay gente que sin tener una formación como informático logran adquirir los conocimientos y desarrollan aplicaciones que son bastante complejas. Pero lo normal es que lo manejen a niveles más pequeños, ¿verdad? Que los comparten entre colegas, gente que trabaja en la misma oficina. Y por eso, miren, como les digo, todo este tema. Bueno, beneficios, ¿verdad? Como les digo, rápido, ¿verdad? Estos riesgos, ¿verdad? Que tal vez sí es bueno que los detallen. Ay, perdón. Eventualmente, si la persona no conoce mucho, puede generar resultados incorrectos sin no darse cuenta. Por eso es importante practicar mucho y no solo practicar para evitar algunos errores que son difícilmente detectables, sino también siempre la parte que yo les había mencionado de corroborar la prueba de escritorio. Si yo tengo este valor, el resultado tiene que ser ese, ir a verificar que lo hace. Porque se da mucho, ¿verdad? Y recuerden que toda esta información, si es incorrecta, nos puede llevar a tomar decisiones de negocio incorrectas, lo cual es súper grave. Aquí en el curso ustedes tienen algún dato incorrecto y tal vez yo les digo, mire, ahí, no sé, por decir el examen de Excel, la referencia no era absoluta, entonces me está dando resultados incorrectos en la mayoría de los casos. Ahí les rebajo 2, 3 puntos y listo. Pero en un negocio los pueden despedir por brindar un informe con datos incorrectos. Entonces, hay que tener cuidado. No está sujeta a cambios a gestión de cambios ni de versiones. Imagínense que yo llegue y haga una macro y me quedó chivísima y está súper buena. Entonces mi compañero se da cuenta y me dice, ¿vos me la pasas? Yo digo, claro, con mucho gusto, aquí está. Es un archivo Excel. No está en la nube ni nada, yo le compartí. Entonces ya hay 2 versiones, la mía, la original y la que le di a mi compañero. Y mi compañero tiene otro compañero, otra compañera y por ahí, y cuando se da uno cuenta, hay 8 copias del mismo archivo. Pero entonces yo que fui la originaria, de repente me doy cuenta de que hay una cosa que puedo mejorar o alguna cosa que puedo incluir y lo incluyo, yo se lo doy al compañero que yo tenía a la par y él tal vez se lo dé directamente al que él se lo prestó, pero la forma en la que se fue repartiendo, no, entonces ya hay 2 versiones, la versión primera y esta mejorada. Y tal vez uno de los que la recibió de último también incorporó alguna otra mejora y entonces es una tercera versión. Y a final de cuentas, no sabemos cuál es la versión más actualizada y no sabemos cuál tiene toda la información completa. Entonces, ese es un problema que también podemos encontrar en esto de computación de usuario final. Por eso,
hay que establecer algunas pautas para cuando la organización permita que esto se haga, pues algunas pautas para mantener cierto orden. Y eventualmente, ¿verdad? Puede haber problemas de seguridad de la información. Porque nuevamente, si yo lo hago en Excel, de lo más que hago es ponerle un password a alguna hoja. Pero cuando yo se lo paso a mi compañero, le paso el password. Porque si no, el compañero no lo puede usar. Entonces, por ahí se vuelve a perder la información, perdón, la seguridad. No vamos a ponernos a cifrar los datos y todo ese tipo de cosas, registros de auditoría, dependiendo del tipo de información, cosas que son relevantes para la empresa, para el manejo de esa información, podrían no verse incluidos dentro de este tipo de aplicaciones. Entonces, ese cuidado es el que hay que mantener. Y ya para la parte de implementación del cambio, ¿verdad? Como les decía antes, yo tengo el estudio de factibilidad y si a partir de toda la información, de todo el análisis que hice y demás, decido que voy a proceder con el sistema, pues entonces se genera el proyecto. El proyecto tiene que incluir alcance, duración y costo, donde estas tres variables pueden irse modificando, no están escritas en piedra. Yo durante el desarrollo del proyecto puedo cambiar el alcance, incluir o eliminar nuevos requerimientos. Puedo establecer, bueno, la duración va a ser de 3 meses, pero de repente, como metí un requerimiento más, ya lo vamos a pasar a 3 meses y medio. O puede ser que el alcance se mantenga, pero que por falta de recursos necesito alargar el tiempo para que se cumpla todo el alcance. Y pues los costos también van a variar dependiendo de los recursos, de la duración, del alcance y de los cambios que sean autorizados. El proyecto tiene que identificar todos los recursos necesarios en cuanto a hardware, en cuanto a software, en cuanto a contrataciones de personal externo, consultores o a las responsabilidades que le voy a asignar al personal interno de la empresa. Y aquí, dentro de los costos, que es un elemento interesante, yo debería costear las horas, aunque sean del personal interno. No es que yo les voy a pagar adicional a su salario, pero para tener el costo completo del proyecto, yo sí tengo que decir, bueno, si Alejandra Selva es analista y se le paga tanto por hora, entonces si ella estuvo 5 horas trabajando en ese proyecto, bueno, eso se suma al costo del proyecto. Como les digo, no es que a mí me van a pagar de más, porque a mí me pagarían salario eventualmente, pero parte del costo del proyecto es el tiempo que esa persona dedicó. Entonces, por ahí tiene que estar también dentro de los recursos, ver todas estas partes. Y la identificación y gestión de riesgos de los proyectos. Entonces, por aquí vemos que esto nos lleva al curso de administración de proyectos, cómo vamos a trabajar todas esas mejoras. Y esto nos lleva a por qué estamos viendo como siguiente tema la parte de gestión de riesgos. Para planificar la implementación, ¿verdad? Ya no vamos a entrar en detalle de cómo se planifica, cómo se ejecuta, porque ese es el curso de proyectos, pero ya cuando está implementado, ya está el sistema listo, pues entonces se establece a nivel de la organización toda una estructura que le dé soporte al sistema. Esto significa que tengo que planificar las habilidades que necesita la gente que va a utilizar, los usuarios finales, para poder usar el sistema adecuadamente. Y eso va asociado a una capacitación para usuarios finales. Tengo que establecer también cuáles son las habilidades de la gente de TI que va a dar soporte cuando algo le falle a los usuarios. Porque puede ser que le falle a los usuarios porque no lo han utilizado bien. Puede ser que algo le falle a los usuarios porque está mal configurado. Y puede ser que le falle a los usuarios porque hay un error en el sistema. Que la idea es que no llegue a eso y por eso se hacen pruebas y se hacen muchas cosas, pero puede ser que exista alguna falla. Entonces, cada uno de los diferentes niveles de atención tienen que estar capacitados para reconocer qué es la causa del error que está sucediendo y poder solventarlo a la menor brevedad posible. Esto implica que hay que hacer una adecuación de las cargas de trabajo. Si yo tengo un departamento de TI con 5 personas y las 5 personas están a full en este momento, pues entonces en el momento en el que el sistema empiece a funcionar, probablemente, siempre, en realidad siempre hay un pico, ¿verdad?, de llamadas por el uso del nuevo sistema. Y si yo tengo ya todos a full, no voy a dar abasto. Entonces tendría que ver si es necesario contratar a alguien, aunque sea temporalmente, para atender ese pico de consultas, ¿verdad? Mientras se estabiliza el uso del sistema. O
ver también si es posible distribuir esa carga, ¿verdad? Si tengo una mesa de ayuda donde uno pone, tengo tal consulta y alguien le responde, pues eventualmente sí se puede hacer de esa forma. Y tengo que tener también una infraestructura que se dedique a dar todo el apoyo. Ya ese es más permanente, no es temporal, donde entonces cualquier consulta, cualquier problema, ¿verdad? Se tenga normado cómo se le va a dar seguimiento y solución. La transición al sistema, que es cuando ya estoy pasando de la forma en la que estoy trabajando originalmente a esa nueva forma de trabajo con el sistema, pues considerar, ¿verdad? Quiénes van a atender, ¿verdad? Como les dije, la estructura de soporte, el plan de capacitación, todos los elementos que tiene que atender, cuál es el personal en el que está enfocado, ¿verdad? Para hacer las convocatorias, para verificar la participación. Eventualmente hay veces que la capacitación es simplemente atenderla, es ir y ya habría que valorar si por alguna situación es indispensable aprobar algún test, alguna prueba donde se pueda corroborar que aprendieron a utilizarlo y demás. Y la migración de datos, si yo los tengo de un Excel y ahora lo voy a tener en una base de datos, bueno, tengo que programarla también. ¿Cuáles son los datos que tienen que pasarse? ¿Cómo si tienen toda la información? O si hay que procesar los datos para calcular alguna información que no tengo en este momento. Todo eso tiene que ser planificado antes de que tenga todo funcionando en producción. ¿Okay? Y eso sería con este tema. ¿Preguntas? Miren, apenas son las 12:01 minutos. ¿No hay preguntas, chicos? Ok, entonces ¿Perdón? No, que de mi parte no. Ok. Entonces estamos, porfa, traigan leído. No, déjenme ver una cosita nada más con el cronograma. Solo para corroborar qué es lo que tenemos que ver el martes. Sí, entonces traigan leído. Hay un caso que se llama, es el 3D, ya se los voy a enseñar mejor para que lo vean. Es este, de esa asociación, Asomedes. ¿Ok? Entonces, por acá, necesito que lo traigan leído y analizado. O sea, la parte de que la información más importante. Esto es más para ubicarlos a ustedes en el trabajo que para evaluarlo. Pero necesito que sí lo vean. La parte de hechos relevantes, cuál es la problemática que están identificando y entonces las preguntas estas específicas es lo que vamos a resolver durante la clase. Ok, esto si quieren lo pueden hacer como práctica para que aquí me vayan diciendo y que yo les vaya corrigiendo si está bien o si está mal. Pero, como les digo, lo que me interesa es que los lean y que digan, ok, lo que está sucediendo aquí, cuál es el problema. No tanto alternativas de solución porque es parte de lo que vamos a discutir por acá, pero sí los hechos y el problema que ustedes están identificando y el análisis, ¿ok? Por favor, saquen el tiempo para leerlo. Esto es práctica para examen ya. Son cosas parecidas a lo que se va a preguntar en el examen, entonces que vayan tratando de mejorar como la habilidad para encontrar todo eso, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, hasta el martes. Acuérdense que para mañana viernes tienen que entregarme el quiz que les di sobre procesos, ¿ok? Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, gracias, profe.